Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos a esta sesión de las tertulias filosóficas que hemos empezado. Ya es nuestra tercera sesión con Ayudar a Crecer. Nos acompaña Juan. Creo que todos los presentes lo conocemos. Juan es profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, ¿verdad? Así es. Licenciado y magíster en Dirección de Centros Educativos. Hizo su doctorado en la Universidad de Navarra. Por supuesto, en la filosofía de Polo, en el tema de paternidad y filiación, si mal no estoy. Así es. Bueno, entonces creo que esa también es la ocasión por la cual hoy nos va a acompañar con la tertulia Ayudar a Crecer. Y pues sin más preámbulos le doy la palabra a Juan. Tenemos cerca de unos 40, 50 minutos, yo creería, para que tú nos expongas el tema y de manera posterior pasamos a la conversación, a preguntar y así algo muy familiar, muy cordial. Bienvenidos a todos, gracias por atender esta invitación. Nos da mucho gusto de verdad que puedan estar en estas sesiones. Y nada, bienvenido Juan y adelante. Muy bien, muchísimas gracias William por esta invitación y por las otras tertulias a las que hemos asistido y a las que asistiremos la semana próxima con nuestro colega Alberto Vargas también. Bueno, a mí me ha tocado un tema particularmente apasionante, ¿no? Ayudar a crecer, todos sabemos que en el contexto del pensamiento de Leonardo Polo refiere a las cuestiones filosóficas de la educación, ¿no? Esa expresión tan sencilla, tan comprensible por todos y significativa, a la vez tiene un calado muy profundo, ¿no? Sabemos todos, porque la mayoría posiblemente de los que estemos aquí hemos leído el texto de Polo, Ayudar a Crecer, que esa expresión la tomó del profesor Alvira, ¿no? Que era maestro y profesor de escuela, ¿no? Es una expresión a la que él, digamos que a lo largo del libro, este librito que aquí tengo y que posiblemente todos conocen, a lo largo del libro lo que va haciendo es tomar inferencias, ¿no? En la portada de esta presentación, que no será muy extensa, he puesto el mismo título del libro al que hago mención, y debajo he puesto una frase: empezar por lo radical. Y quisiera explicar por qué. Brevemente, porque en el primer capítulo del libro, don Leonardo dice: tenemos que empezar por lo radical. Es la primera frase del libro. Tenemos que empezar por lo radical. Pues entonces, a mí se me ocurrió que quizás podamos centrar la atención a lo largo de toda esta tertulia en lo radical del ser humano que posibilita la educación, ¿no? Y como es, ciertamente todos de un modo u otro conocemos, quizás unos con mayor profundidad, otros con menos profundidad, la antropología y la teoría del conocimiento de don Leonardo, pensé en ir a profundizar en esa radicalidad. Entonces, este itinerario que ahora les propongo podría hacerse por otros caminos, arrancar por otro lado. Yo voy a intentar explicar a lo largo de él por qué he decidido arrancar por aquí. Entonces, lo primero que quisiera decir es esto, ¿no? La persona humana es sistémica, ¿no? Es decir, el ser humano no se puede entender de modo sencillo porque es complejo, ¿no? Y he tomado algunas frases de algunos textos de Polo, sobre todo de los textos que podríamos llamar los blandos o los más accesibles, ¿no? Los que muchas veces tienen hasta como un formato más manualístico, y es la vía de acceso a través de la cual muchos hemos llegado al polo más profundo, ¿no es cierto? ¿No? En este caso son unos textos de ¿Quién es el hombre?, el texto de antropología que muchas veces utilizamos para enseñar incluso en la universidad. El ser humano tarda muchos años en ser viable, ¿no? Esa expresión de ser viable hace referencia a que el cachorro de la especie humana necesita una anidación, necesita un contexto que se
digamos, se sostenga a lo largo de mucho tiempo más que el resto de las especies animales. Aquí hay otra frase que también apoya eso, ¿no? Quizás es más conocida. El hombre nace biológicamente prematuro. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que alcanzar altas cotas antes de ser viable. Y aclara, don Polo, todo esto es sistémico, ¿no? Y, claro, ¿qué quiere decir que es sistémico? Bueno, sobre esto Polo habla en muchas partes de su obra, ¿no? Y lo hemos escuchado a Juan Fernando Sellés explicarlo también muy bien, ¿no? ¿En qué consiste que el ser humano es sistémico? Bueno, que el ser humano es complejo y toda esa complejidad no está toda al mismo nivel. Y a la vez, todas esas partes, todos esos elementos que constituyen lo humano, están todas ellas vinculadas entre sí. Pero al no ser todas iguales en importancia, algunas dependen de otras o algunas hacen depender a otras de ellas, ¿no es cierto? Esta lógica de la sistematicidad hace que entonces el abordaje de lo que el ser humano es sea mucho más difícil, ¿no? Sea más complejo, requiera del investigador una perspectiva de mayor amplitud, que sin duda la que la da con mayor solvencia es la filosofía, ¿no? Otro texto más en ese mismo sentido dice: lo que es reproducible o multiplicable sin perder su propio modo de ser, da origen a relaciones nuevas. Entonces aquí Polo, también en la misma línea del hecho de que el ser humano es sistémico, que el ser humano se puede entender por la vía del análisis. Yo no puedo entender al ser humano solo considerando su inteligencia, o solo su afectividad, o solo su cuerpo, o solo su espíritu, sino que tengo que entender al ser humano interrelacionando jerárquicamente todas esas dimensiones y todas las que podríamos añadir, y a la vez que tenemos que considerar que el ser humano no vive solo, ¿no? Sino que vive con otros seres humanos. Y entonces ahí aparece el hecho de la vinculación de los seres humanos entre sí, ¿no? El ser humano, dice Polo, es un sistema abierto y la sociedad es un sistema de sistemas, también abierto, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece la cuestión de las relaciones y más fuertemente de los vínculos, ¿no? En este caso, esta cita que tomo aquí de Polo está puesta en el contexto de hablar de la familia y del vínculo que la familia tiene con la sociedad, ¿no? Una cita más, dice: hacia abajo, hablando de la sociedad, que según Polo dice es superior a la familia, además de la sociedad y por debajo de ella, hacia abajo tenemos un conectivo más fuerte, que es el conectivo familiar, que está vinculado a los radicales humanos y alimentado por algo tan importante como es el amor entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos. Polo lo que está intentando, desde una perspectiva que Polo llamaría esencial, tratar de plasmar, de evidenciar, de ejemplificar lo sistémico del ser humano. El ser humano, el cachorro humano, es inviable solo. Por lo tanto, necesita de un ámbito, de un ecosistema, de un hábitat ecológico lo suficientemente estable y perdurable en el tiempo para esa viabilidad del cachorro humano, ¿no? Y entonces, con eso justifica de modo sistémico la existencia de este dispositivo que podemos llamar familia, e intenta vincular que el individuo humano, la familia y la sociedad de alguna manera también juegan sistémicamente. En otros textos paralelos a esto, incluso debate sobre si la sociedad es para la familia o la familia es para la sociedad, y si la familia está en función del hijo, el matrimonio está en función del hijo. Fíjense que en este mismo último texto también habla del varón y de la mujer y cómo subordina el amor entre ellos respecto de las nuevas personas que aparecen en el ámbito de la familia. Muy bien, hasta aquí un poco el planteo del ser humano como un ser complejo, que está compuesto por capas, que esas capas no son de la misma calidad, que hay unas superiores a otras y que estas otras dependen de las primeras, etc., ¿no? La segunda idea, en relación a esta, es la de ya meternos en esos vínculos, ¿no? Filiación y paternidad, como nos contaba William,
es el tema en el que yo me he centrado para entender la antropología de Polo, ¿no? Entonces, en ese mismo texto que venimos citando, dice, tanto la paternidad como la filiación son relaciones permanentes. Ningún hombre está autorizado a entenderse como ex padre, como tampoco nadie puede comprenderse a sí mismo como ex hijo, ¿no? Por ser esta relación constitutivamente originaria, posee una vigencia extratemporal, ¿no? Y entonces aquí ya la cosa se empieza a complejizar, porque Polo está hablando de algunas cosas que si nos movemos en el ámbito concreto de lo que Polo llama la esencia, vemos que hay una parte del cuento que nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué es esto de lo extratemporal? ¿Qué es esto de que hay una constitución originaria, ¿no? Eso no se termina de entender de todo. Y Polo, quizás porque sabe a quién les habla, no profundiza, no va tan a fondo. Quizás en los últimos capítulos de ese libro lo hace, ¿no? Pero no de un modo tan explícito, ¿no? Si volvemos un poquito hacia atrás, podemos ver que en el último texto citado, este que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Dice, hacia abajo tenemos un conectivo más fuerte, el familiar, que está vinculado a los radicales humanos, ¿no? Los que conocen la filosofía de Polo saben que a nivel del acto de ser personal, de la identidad del cada quien, encontramos los radicales. La primera de ellos, la coexistencia, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo texto que les comentaba, que les presentaba, Polo está haciendo referencia a eso. Atención que a nivel esencial, los vínculos de paternidad y filiación pueden acabar, pero acá dice Polo que si el ser humano es más que esencia, es acto de ser personal, los vínculos a nivel de acto de ser personal no terminan, son extratemporales, ¿no? Sin duda que Polo aquí se está manejando en el ámbito de la familia, podríamos decir, humana, ¿no? En el ámbito de las posibilidades humanas de la vinculación paterno-filial, fraternal o conyugal también, ¿no es cierto? Pero permítanme tratar de dar un salto hacia un nivel más radical en el planteo poliano, ¿no? Lo de Polo no es simplemente este planteo que realmente es bastante abrupto y que la primera vez que yo me acerqué a él, al leer, recuerdo incluso en qué lugar y en qué momento, ese primer capítulo de Ayudar a Crecer, fue tan movilizante en mí, ¿no? La idea de somos seres filiales, ¿no? Somos hijos, ¿no? Eso me pareció una cosa, una observación, un señalamiento tan radical y que da cabida a un montón de reflexiones en torno al hecho del crecimiento humano, ¿no es cierto? Entonces, he podido conocer, una vez que he empezado a profundizar en el pensamiento de don Leonardo, un texto de él, bastante antiguo, anterior a los textos que él ha publicado, incluso anterior a su Antropología Trascendental en 2 volúmenes, ¿no? El texto se llama así, La persona humana como relación en el orden del origen. Es un texto breve, pero realmente muy abrupto, muy contundente, que según explica el editor de la revista donde fue publicado, este texto está publicado en Studia Poliana, en el número 14, si no recuerdo mal, y el editor es Juan Agustín García, ¿no? Entonces él explica un poco la proveniencia del texto, los animo a que vayan y busquen allí. Al parecer este texto proviene de esa primera formulación que hace don Leonardo sobre su antropología trascendental, de un texto que se llama La Antropología Trascendental y que aún no está publicado, digamos, ¿no? En sus obras completas. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes de ese texto para entender un poquito más a fondo la idea de que el ser humano, en ese núcleo personal, allí en el nivel de lo radical en el hombre, es hijo, ¿no? El punto de partida de don Leonardo para entender esto es la definición que hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica sobre la Trinidad, ¿no? Para entender qué son las personas humanas. Y dice, una poderosa definición de persona
se encuentra en el tratamiento que hace de las personas divinas Tomás de Aquino. En la Santísima Trinidad, dice Tomás de Aquino, la persona es relación subsistente. La persona es relación subsistente. Y a partir de ahí, dice Polo, de esta idea, estimo que se esclarece decisivamente la persona humana. Dice, entendiendo en qué consiste persona divina, definida por Tomás de Aquino, podemos ahondar en el conocimiento de qué es una persona humana. Parece fantástico, ¿no? El punto de partida es genial. Y dice, efectivamente, no existe hombre no nacido. Lo primordial en el hombre es ser hijo. Lo primordial en el hombre es ser hijo. Y toda paternidad de Dios procede, ¿no? Insisto, este texto es muy así taxativo, casi formula sus ideas de una manera aforística, podríamos decir, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya hombres no nacidos, indudablemente Polo lo refiere al nacimiento en el tiempo, ¿no? Esto no cabe duda, ¿no? Pero en el fondo de lo que nos va a hablar en este texto, Polo, es del hecho de que todo ser y todo ser humano es creado por Dios, ¿no es cierto? Nos está hablando de la creación de Dios del hombre, ¿no? Entonces, fíjense este otro texto tan bonito. Sentaremos que la expresión el hombre es persona equivale a el hombre nace de Dios. Esto significa que el hombre es hijo de Dios, o que se asimila a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ven, aquí ya, de algún modo, Polo empieza a pisar entre el límite entre la reflexión antropológica y el pensamiento teológico, ¿no es cierto? Nacido de Dios, el ser personal del hombre es relación en el orden del origen. Ahora vamos a explicar esta expresión, que es la que da título al artículo, ¿no? La relación es primordial respecto del significado criatural de la subsistencia. Tengo yo un artículo que habla sobre este texto de Polo, lleva este nombre, ¿no? El significado criatural de la subsistencia humana. Entonces, la persona humana en cuanto a su origen es relación. Quizás no sea relación en su propio nivel radical, pero en el nivel más radical es relación. Lo dice Polo en un texto que quizás esclarece un poco más. Si se quiere, la persona humana es radical en su orden. En el orden humano, lo más radical es el hombre, sin duda. Pero es imposible que en su orden se consume su carácter radical, puesto que no es el del origen, es decir, el divino, ¿no? En este último orden significa relación. ¿Cuál es el orden más radical? El orden del origen. Pues entonces, el hombre en ese orden más radical, ¿qué es? ¿Es relación subsistente? Y no, porque no es un ser divino, es un ser creado. Y entonces, bueno, es una relación en el orden del origen, ¿no? En esto quizás resida el fundamento más profundo de lo que Polo entiende cuando señala que el ser humano es hijo. ¿Y por qué nos interesa este aspecto? Porque es allí donde hace pulular Polo el hecho de que el ser humano puede crecer. ¿Por qué puede crecer el ser humano? Y porque es dependiente. Porque el ser humano nace de Dios, porque el ser humano es hijo. La condición filial es la posibilidad de crecimiento. Hay como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado, el ser humano es prematuro, el ser humano es débil, el ser humano es necesitado, el ser humano no se puede autocrear, no puede ser padre de sí mismo. Y eso podría uno decir es algo negativo. Pero por otro lado, la contracara de esta afirmación quizás un poco denostante de las posibilidades humanas es el ser humano necesita de los demás, pero el ser humano
con la ayuda de los demás puede crecer. Y entonces ahí se abre el amplio panorama de la educación humana, de la posibilidad humana de crecimiento. Nos faltan 3 puntos más. Fíjense, aquí les propongo otros textos. Dice, el hombre orbita en torno a sí mismo sin saber quién es. Se desarraiga. La cuestión de la raíz aparece como ejemplo muchas veces. Pero el desarraigado es un ser humano íntimamente perplejo por olvidarse de su padre, ¿no? Por lo que está aquí señalando es lo que luego, también de una manera un poco más coloquial, va a señalar en el capítulo 1 de Ayudar a Crecer, ¿no? La crisis de filiación antropológica. Es decir, ese no querer reconocer que uno es necesitado, débil, dependiente, ¿no? ¿Qué es un ser humano que no se reconoce a sí mismo como dependiente de Dios, de sus padres? Pues simplemente es un desarraigado, es un perplejo. Eso le pasa al que se olvida de su padre, ¿no? Y aquí aparece como la multilectura de la cuestión. Por un lado está el hecho de olvidarse de su padre humano, olvidarse de sus padres humanos, su padre, su madre, su maestro, su jefe, su padre intelectual, su padre espiritual, ¿no? ¿Ven? Pero también su padre Dios, ¿no? Aunque aquí lo pone con minúscula, ¿no? Otra idea, que ahora se plantea de modo más explícito, dice Polo en ese mismo texto que estamos comentando, ¿no? La ruptura de la filiación priva de sentido a la existencia, la hueca, ¿no? La socava, por cuanto cierra lo radical. Claro, se cierra a lo radical, a lo más radical, a lo que puede acceder el ser humano, que no es lo más radical, sino lo más radical a un nivel que es superior al de él, ¿no? Lo hace opaco. Lo humano discurre entonces en un nivel superficial. Claro, porque no está en el nivel de lo más radical, sino que está en un nivel que es su propio nivel o un nivel inferior a lo que, digamos, a la dignidad que él es, ¿no? Y se pierde en la irrealidad de la réplica, ¿no? Aquí aparece otro tema que no está del todo abordado en los textos más divulgativos de Polo. Esa búsqueda de réplica que a nivel trascendental el ser humano busca, ¿no es cierto? Y que de algún modo la educación, esa asistencia desde fuera para el crecimiento del otro a nivel esencial, se puede ir construyendo, digamos, ¿no? Por último, ser hijo de Dios, y esto me parece que tiene un calado interesante, ser hijo de Dios, ¿tiene significado moral? O sea, el hecho de acepto que soy creado, acepto que soy hijo, y por lo tanto necesitante, carente, que no me basto a mí mismo, que no me autorrealizo, dice Polo en alguno de sus textos, ¿no? Este hecho, esta aceptación, ¿no? Todos sabemos que la filosofía trascendental de Polo también refiere a esto de aceptar y dar, ¿no es cierto? A nivel trascendental, aceptar o no la filiación, ¿tiene significado moral? Y Polo dice sí, comportarse como hijo, ¿no? Que en principio, desde el punto de vista estrictamente humano, sería la piedad, ¿no? La filiación tiene un sentido trascendental. Atención aquí. Trascendental. Aceptar y dar. Y un sentido moral, es decir, un sentido, podríamos decir así, en el ámbito de la esencia. En tanto que el comportamiento filial es de orden esencial, ¿no? Ahí queda más explicitado. No recordaba que al final lo decía. ¿No se ve? Entonces, la filiación humana, que es el punto de partida de Polo para hablar de la educación, hay que considerarla en un nivel esencial, por supuesto, que es allí donde se verifica el proceso de crecimiento, porque, por otro lado, aquí dejo quizás algo para el diálogo, se puede crecer a nivel trascendental. O todo lo que hay de crecimiento solo está a nivel esencial. Lo que otorgamos
la búsqueda de réplica, ¿no? A través de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, nos modifica trascendentalmente. He escuchado hablar muchas veces, decir a Juan Fernando Sellés, las personas son irreductibles a sus actos, ¿no? Al operativo, claramente, ¿no? Bien, si quieren eso podemos charlarlo luego. Una última machacona en relación a esto, ¿no? Pero la ruptura de la filiación priva de sentido a la existencia. La ruptura de la filiación. Romper con ese vínculo, con el Creador, con nuestros padres, con aquellos que nos ayudan a crecer, priva de sentido a la existencia. La ahueca, algo hueco, ¿no? Que se rompe y no hay nada adentro. La socava. Por cuanto cierra lo radical, lo hace opaco. Se opaca lo radical no se alcanza a ver. Y como que se nos cierra la puerta, ¿no? Ahí puse la puerta, que es la puerta de entrada al aula magna de la Universidad de Navarra, ¿no? Donde los doctorandos defienden su tesis doctoral. Bueno, aquí estamos hablando de otra puerta, de una puerta, digamos, un poco más trascendental. Bien. Ahora bien, llegados hasta aquí, me gustaría entonces proponer una serie de consideraciones de orden más general, no tan centrados en el planteo poliano, de la filiación y de esa afiliación que es la que posibilita la educación, que posibilita la ayuda, ¿no? Y es una serie de elementos que podríamos decir desde el iluminismo para aquí, por poner un momento, se ha optado por conformarse con menos que lo radical, que lo más radical que el hombre es, ¿no? Diría yo que hay toda una serie de pensamientos filosóficos y no filosóficos que confluyen, no de modo monolítico, pero sí colaborativamente, en el sostenimiento de unas propuestas antropológicas que impiden la aceptación de esta radicalidad superior a la radicalidad propiamente humana, ¿no es cierto? No voy a hablar de todo, pero como para decir dos o tres ideas, ¿no? Diría yo entonces, que el otro día escuché a un colega argentino hablar como de un clima filosófico, que me pareció muy buena esa expresión, como un clima filosófico que favorece la renuncia o el rechazo, o la huida de la condición filial, ¿no? El no querer ser hijo, como dice don Leonardo. Ahí tenemos a María Elvira que está conectándose. Quizás una de las primeras cosas que podemos nombrar, uno de los primeros autores que podemos nombrar es Emmanuel Kant, ¿no? El salir de la minoría de edad, dejar de ser niño, o la expresión de Kant referida a lo que decía Hume, ¿no? Hume me sacó de ese sueño metafísico, ¿no? Esa idea de que el mundo está ordenado, ¿no? Y es jerárquico, ¿no? Después aparecen toda una serie de pensamientos y de corrientes en donde, en definitiva, lo que se niega es una manera de ver al mundo, la sociedad y al propio ser humano con una naturaleza, ¿no? Se niega que exista una naturaleza y sobre todo se piensa que en el fondo hay un historicismo detrás que hace que no haya nada que permanezca, ¿no? Entonces, claro, ahí no se puede hablar de filiación, ¿no? Es lo que da cabida, por ejemplo, a todo tipo de constructivismo, ¿no? Incluso el constructivismo pedagógico, ¿no? En el último siglo hay algunos autores, hay dos textos ahí que me gustaría nombrar, hacia una sociedad sin padres, por ejemplo, ¿no? Me parece que son textos que han aportado, el mismo del de Althusser, ¿no? Ideología y aparatos ideológicos del Estado, sobre todo cuando habla de Freud y de Lacan. Ahí se cargan un poco la categoría de la paternidad, ¿no? En el primer texto que nombraba, el autor dice, hay que ir hacia una sociedad sin padres, ¿no? Y después más,
Por ejemplo, para nombrar otro, ¿no? En la ideología alemana de Marx, dice que hay que desterrar la idea de creación directamente, ¿no? Por ejemplo, en Así habla Zaratustra, bueno, hay que matar a Dios, todos conocemos esa expresión. Incluso dice, para matar a Dios hay que cambiar la gramática, ¿no? Entonces, como se ve esta idea de ir corroyendo la noción de paternidad o la asimetría, ¿no? El hecho de que hay personas o hay realidades que dependen de otras, se va dando desde muy diversas maneras. Y después tenemos dos propuestas que, si me permiten brevemente, las presento, quizás pertenecen también al ámbito del pensamiento filosófico, aunque algunos podrían señalarlo como antifilosóficos, ¿no? Pero bueno, no viene al caso esa discusión ahora. Son todos los autores o doctrinas que podríamos alinear con lo que se llama el feminismo de género, ¿no es cierto? Que hay una deconstrucción allí de la realidad humana, o un inconformismo incluso sobre lo que el humano es. Por último, para citar un referente, Douglas Lane, está este texto que nos habla de el fin del envejecimiento, ¿no es cierto? Esta idea de que el ser humano puede ser tan dueño de sí que incluso puede cambiar lo suyo propio, puede tener un dominio de su propio cuerpo, ¿no? Quienes conocen todos los planteos del amplio movimiento transhumanista saben a qué me refiero, ¿no es cierto? ¿Puede el ser humano liberarse de su propio cuerpo? ¿Puede el ser humano hacer con su cuerpo un cuerpo mejor? ¿O puede desechar su cuerpo e instalar su propia conciencia en un cuerpo nuevo? O incluso en un sustento que no sea corporal y biológico. Bueno, bien. Por otro lado, todas las propuestas que tanto se dan en el ámbito del género como del transhumanismo referidas a la sexualidad. ¿Puede el hombre librarse de su sexualidad? Puede separarse, ya Polo sobre eso también habla bastante, ¿no? Puede separarse el sexo de la procreación, de la paternidad, y viceversa, la paternidad de la sexualidad, ¿no? Y por último, para citar, ¿no? dos textos que no son propiamente filosóficos, pero que tienen bastante impacto cultural, ¿no? El de Margaret Mead y el de Neil Postman, ¿no? La abolición o la terminación de la infancia, ¿no? Y por otro lado, esto de cultura y compromiso, la ruptura generacional, también me parece una cosa que vale reflexionar desde el planteo poliano, que es el hecho de que la paternidad y la filiación de alguna manera conectan el antes y el después, ¿no? Y entonces eso, cuando hay ruptura generacional, cuando se acaba digamos, el ideal posfigurativo del que habla Margaret Mead, pues entonces no hay espacio, ¿no? para la paternidad, no hay espacio para la filiación, es decir, no hay espacio para el crecimiento. En fin, simplemente quería hacer un repaso, por supuesto, excesivamente incompleto, simplemente para hacer una referencia, de que hay un clima filosófico en los últimos siglos que tiende a un rechazo o a una superación de la filiación, ¿no? Que es el punto de partida de la propuesta poliana de la educación, ¿no? Por último, para terminar, quisiera yo simplemente a modo de resumen y como para capitalizar algo de lo que ya se ha dicho en las tertulias anteriores, ¿no? Me parece que hay como una cierta vinculación que puede hacerse entre filiación, esperanza y destino, ¿no? La filiación, de la que venimos hablando en esta tertulia, la esperanza de la que nos empezó a hablar William en la primera tertulia y que luego de algún modo la recogió el profesor Juan Fernando Sellés, ¿no? Quisiera yo vincularlo con el destino. Y entonces les propongo un itinerario, que ya es un itinerario más moral, pero también trascendental. Fíjense, ¿no? Lo primero que uno podría decir en esta consideración de la filiación es esto. La persona humana
asume que tiene un origen y que depende de ese origen. Primera idea, ¿no? El ser humano tiene un origen y depende. Esa es la afiliación, la dependencia radical del origen. En eso consiste la persona humana como relación en el orden del origen. El segundo paso de este itinerario vital, podríamos decir así, del hijo humano, es que ese origen no es ni ella misma ni nada inferior a ella misma, ¿no? Sino un ser personal como la persona humana, pero de un orden más radical que su propio orden. La tercera idea es que respecto de esto que acabamos de decir, cada persona humana libremente puede apropiarse de esa dependencia. ¿Por qué? Y porque la dependencia es libre. La filiación es un acto de libertad. Radical. No esencial, radical, ¿no? Trascendental. Y por último, que integrar la dependencia del origen es algo referido al futuro, la destinación, ¿no? Pero no un destino, digamos, sufriente, sino esperanzado, hacia ese destino que a la vez ha sido el origen, ¿no? Integrar la dependencia del origen es destinarse esperanzadamente a ese origen, pero ahora como destino y no como origen. Bueno, muy bien, eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Me parece que pueden servir estas pocas ideas para disparar el diálogo y el intercambio, el enriquecimiento entre todos. Veo ahí personas conectadas, muy queridas y amigas. Un saludo a cada una. Creo que estamos a tiempo, ¿no, William? He cumplido casi perfecto con el tiempo. Sí, abrimos el espacio al diálogo. Quien quiera intervenir puede prender su micrófono o levantar la mano, como lo prefiera. Ana María. Sí, Juan, a mí me gustaría que te explayaras un poquito en esto que acabas de decir recién, que la filiación es un acto de libertad radical. Entiendo que va por el lado de acoger la propia filiación, pero me gustaría que lo explayaras un poquito más. Desde el ámbito trascendental, desde luego. Sí, claro. A lo que me refiero es a que uno puede advertir que radicalmente depende del origen, pero puede rebelarse frente a eso, puede no querer ser dependiente, ¿no? Puede considerarse autosuficiente o autorrealizable, ¿no? Autónomo, diría Kant. Es no querer ser hijo. Ahí es interesante, ¿no? Siendo sensato, nadie puede negar que el ser humano a nivel radical es dependiente, porque no es Dios, simplemente por eso, ¿no? A nivel radical, digo. Porque ahí hay otra cosa, Ana, que no lo dije explícitamente, pero que ahora aprovecho para generar un poquito de ruido, es que a ese nivel trascendental, el hombre puede ser hijo, es hijo, pero puede ser padre. Ahí hay una discusión, ¿no? Pero en el fondo, para volver a tu pregunta, todos advertimos de un modo u otro en nuestra intimidad personal que somos seres creados. La pregunta que habría que hacerse es, ¿lo acepto o no? ¿No? Hay una discusión interesante que un amigo poliano me hizo ver, recuerdo el lugar, ¿no? Caminando por detrás de la Universidad de Navarra, ¿no? La filosofía de Polo puede discutirse si es una filosofía del don o es una filosofía de la aceptación, ¿no? Y que hay representantes o polianos de un lado y del otro, ¿no? Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la filiación, no parece haber duda respecto de que ser hijo es lo primero que hay que aceptar por parte de cada uno.
Eso no quiere decir que aunque no lo aceptemos, no seamos criatura de Dios, digamos, porque aquí no estamos pegando el salto a la teología, ¿no? O estamos hablando de una teología a nivel racional, digamos, una teología filosófica, podríamos decir, ¿no? También está esa observación de Polo de que no hace falta irse tan rápido, abruptamente a la teología, quedémonos, retardemos el salto a la teología, quedémonos en la filosofía. Pensemos la filiación divina desde el ámbito filosófico, ¿no? Eso que llamamos dependencia radical de nuestro Creador, eso es la filiación divina. Aceptarla, la aceptación es libre. Podemos no aceptarla y podemos no aceptarlo. Y por eso tiene consecuencias morales, que era lo que veíamos al final con el texto de Polo, ¿no? Sí, sí, claro, muchas gracias. No, a este nivel sí, porque tal como lo decías, me parece que necesitaba esto segundo, la aceptación, porque Genial. desde el estatus ontológico, soy el que soy y soy en relación y soy hijo, o sea, en ese sentido, y soy libre, desde luego. Los trascendentales de Polo, la consistencia, la libertad, pero me parece que esa afirmación necesitaba esa, bueno. Ampliación, un poco de eso. Sí, esa ampliación. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, Ana, un saludo grande. Juan Carlos ha levantado su mano. ¿Estás por ahí, Juan Carlos? No, perdió Juan Carlos. Aquí se ha hecho de noche, no sé si me ven bien. Échale, Beto, vamos. Oye, aprovechando gracias por la tertulia, Juan. Aprovechando el comentario de Ana María, creo que puede ser luminoso atender a la distinción de Polo de la libertad nativa y la libertad de destinación. Porque la filiación es, o sea, esa dependencia del ser, de la existencia humana, es una dependencia que no solo es algo difícil de decir, pero no es solo con referencia al origen, o para decirlo mejor, el origen no consiste solo en el comienzo, sino que también es una llamada permanente. Entonces, esa relación en el orden del origen es un acompañamiento en la existencia, lo cual significa que somos, como preguntabas o comentabas tú, Ana María, pues somos libres radicalmente, no solo porque hemos sido creados, sobre todo porque es el origen, sino también por la llamada o la destinación, la actividad del propio ser de destinarse, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Y ahí, Beto, el destinarnos al origen, ahora como destino, digamos, eso también es libre, ¿no? Así es. Es decir que, bien entendida la libertad, pues es sumamente creativa, ¿no? Claro. Es que es solo para saturar el lenguaje, es co-creativa, es decir, porque estamos siendo acompañados y ese acompañamiento no es un acompañamiento pasivo, sino activo, y porque nosotros respondemos en el acompañamiento, porque creo que si no se pone atención a eso, entonces un riesgo que está es comprender la libertad trascendental como una aceptación pasiva, ¿no? Claro. Y es una aceptación creadora, ¿no? Y como el aceptar descubierto por Polo es triádico, es decir, que no es al margen del dar y del don. Así es. Entonces, aceptar significa dar. Es una modalidad activa, el aceptar
el acompañamiento significa jugarse el pellejo, la propia existencia, en ese acompañamiento. En un esquema quizás, para ser redundante, más esquemático, ¿no? A la vida recibida le añadimos más vida. El primer impulso de vida que le añadimos a la vida recibida, eso es aceptar, ¿no? De algún modo. Y esa es una vida originalísima, porque es un acto de ser, ¿no? Es un acto de coser, ¿no? Mejor dicho. Pero ibas a hacer una pregunta o un comentario. Sí, iba a hacer una pregunta. Bueno, a mí me gusta hablar y en alguna ocasión Polo lo describe así también, pero la verdad es que es muy raro que lo haga así. Me gusta hablar de una crisis antropológica. Es decir, que estamos en nuestro momento histórico, pues es de una crisis antropológica entendida como un oscurecimiento del ser personal, de la propia intimidad, ¿no? Que ha tenido ciertas coordenadas globales de un modo bastante inexplicable, o más que inexplicable, misterioso, ¿no? Porque sí que podemos introducir cierta racionalidad ahí, pero bueno, estoy convencido que la pérdida de filiación está muy vinculada a esto. Y Polo, cuando plantea como la gestación de ese oscurecimiento del ser personal, pues se refiere, es su gran amigo Occam, ¿no? Al que le da muchos palos, y de paso a Escoto también. Entonces, ¿cómo ves tú, dónde ves que nos vamos introduciendo en esa crisis con esas coordenadas de la ruptura de la afiliación? Y si te parece que hay algún autor o algún momento histórico donde es claramente un parteaguas, si no el nominalismo, si hubiese otra gran referencia que tú tuvieras, ¿no? Porque el nominalismo cuesta trabajo verla en esas coordenadas de ruptura de filiación. A mí me cuesta, ¿no? Pero sí que lo veo hoy, o sea, sí que veo a dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento histórico más estratégico en esas coordenadas de ruptura de la afiliación? No sé si voy a ser original en la respuesta, pero yo creo que el nominalismo hay que, para entenderlo bien en todo su contexto, hay que entenderlo más bien en sede teológica. A mí me parece que para poder entenderlo bien. Sin duda que ahí hay una bisagra potente, ¿no? De la historia, ¿no? También ahí, no sé qué piensan ustedes, pero muchas veces la lectura o el modo de enseñar historia de la filosofía está muy teñido de la mirada hegeliana, ¿no? De la cosa, ¿no? Vino Descartes, pero luego se le opuso el empirismo y luego logró una gran síntesis Kant, y que a mí me parece que eso es demasiado escolar, que no es tan así, y que incluso a veces el mismo Hegel hace una lectura demasiado forzada, ¿no? Pero bueno, ahí ya nos meteríamos en criticar, hacer una crítica a la interpretación hegeliana. Yo creo que un gran hito es el nominalismo, pero quizás, viniéndonos más aquí, yo diría que podríamos encontrar como un hito muy importante en Kant. A mí me parece que es eso, ¿no? Y yo creo que, voy a decir una cosa que puede generar quizás un poco de... Yo creo que Kant y los post-kantianos, por decirlo así, en general, se han vestido con las ropas de la filosofía, pero no han querido hacer filosofía. Quiere decir otra cosa que no es la filosofía. Ahí veo que María Elvira levanta la mano y sé que es una kantiana o que ha estudiado mucho a Kant, ¿no? Entonces vamos a escuchar a ver qué dice, pero me parece que en algún sentido es como antifilosófico, en el sentido estricto de lo que se llama filosofía, como lo piensan los filósofos antiguos que fueron los que crearon la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, ese giro copernicano kantiano a mí me parece que es antifiliatorio, digamos, en el fondo.
¿no? Me parece ¿Por qué? Explícanos un poquito, ¿por qué? Pero esta lógica de decir que la verdad no está en la cosa, sino en el sujeto, o más bien, ¿no? Eso ya es... O sea, es un empoderamiento del yo. Bueno, en términos polianos sería eso, ¿no? Porque en el fondo es la negación de la metafísica, ¿no? Todo es esto, ¿no? Y en clave poliana es conformarse con algo menor a lo más radical. Me parece que va por ese camino el planteo. Hay como de Kant en adelante un empobrecimiento, digamos, dice Seyes en algún texto como antropologías raquíticas, ¿no? Se van empobreciendo la realidad humana. Entonces, por eso también, por otro lado, Polo intenta dar respuesta a los filósofos modernos en clave moderna, digamos, ¿no es cierto? Y eso seguro que es un gran mérito de él, no cabe duda, ¿no? Ese modo de lectura de la modernidad. Pero yo diría que entonces, para hablar del nominalismo yo creo que hay que hacerlo en clave teológica, no filosófica. No porque no se pueda decir nada desde el punto de vista filosófico, sino porque ahí me parece en el fondo que el nominalismo es una gran ideología teológica. Y que desde el punto de vista, o desde el ámbito en sede filosófica, ¿no? Un autor referente podría ser Kant, ¿no? Y los post-kantianos en general, ¿no? Y los post-kantianos en general. Que socavan, que roen, como dice Polo, ¿no? Que ahuecan lo radical en el hombre, que es su filiación, su dependencia con su creador. Me parece que pasa un poco por ahí. Muy claro, sí, muy bien. Gracias. A ti, Beto. Un gran abrazo. María Elvira, te escuchamos. Gracias Juan. Bueno, primero pues sí creo entender lo que tú dices tú en relación con Vera Occam en clave teológica. Voy a intentar, qué pena por el despeine, voy a intentar, de todas maneras, estoy haciendo un estudio justamente ahí, ¿no? Estoy comenzando una investigación teológica sobre Occam y su impacto en Lutero, ¿no? Y entonces, creo entender, uno, que la noción de omnipotencia divina estaba vinculada estrechamente en el pensamiento medieval a la noción de creación. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador, ¿no? Entonces, esa noción de omnipotencia creadora es entendida por Occam como un sentido de omnipotencia que ya todos lo sabemos muy bien, desvinculada, desarraigada, considerada como pura, absoluta en Dios. Y luego Lutero retoma justamente esa voluntad omnipotente divina, absoluta, desarraigada de la inteligencia no amorosa, sino es el positum y el poder absoluto para justificar pues todo el orden de la predestinación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Kant es un luterano pietista que de alguna manera sigue un poco el esquema de esa tradición.
y luego en su filosofía efectivamente se empieza a marcar con toda la crítica de la razón práctica, especialmente esa insistencia en una voluntad que ya no es la voluntad divina, sino que es como ese tránsito de poner en el hombre lo que antes había sido fijado en Dios, ¿no? Sin duda. Y luego viene una figura que es clave, a mi juicio, que es Schopenhauer. Claro. Y entonces ya ahí se radicaliza totalmente el papel de una voluntad absoluta, desligada de toda verdad, desligada de todo bien, desligada de que es la que marca también con un trasfondo que ya se sale de los planteamientos cristianos y se mezcla con los planteamientos hinduistas y budistas, y entonces termina siendo la secularización absoluta de la omnipotencia, de una voluntad omnipotente, ¿no? Entonces, simplemente he intentado como terminar de pintar lo que tú anunciabas respondiéndole a Beto. Muy bueno, María Elvira, excelente. Sí, se me ocurre a Schopenhauer y Nietzsche. Yo creo que en ese sentido, Claro. esos Nietzsche autores son mucho más... el colmo de la radicalización. Sí. Al instalarse en una especie de irracionalismo, digamos, por decirlo así, son mucho más sinceros que los autores anteriores, que buscando justificar racionalmente, tratando de instalarse en una situación más pseudofilosófica, insisto, pues prima allí una actitud, ¿no? Una actitud de orden moral, ¿no? Respecto de la realidad misma, ¿no? El no querer ser hijo, en el fondo es eso, ¿no? El no querer ser hijo. Y entonces hacemos de un Dios trascendente un deísmo, un Dios inmanente, y poco a poco le vamos quitando sus atributos y poco a poco también se los vamos atribuyendo al propio hombre, ¿no? Y luego cuando ya lo hicimos, pues, ¿qué sucede? Y lo que nos dice Polo, el hombre se socava, pierde sentido. Y esas son las propuestas antropológicas del siglo XX, ¿no? Que son tan pesimistas. Me parece que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, muy en perspectiva, aquí habría que ir a fondo con cada autor, ¿no? Sin duda. Pero claro, el problema es que el orden trascendental antropológico en el que don Leonardo que recupera, que rescata, es el orden que la contemporaneidad perdió por este quiebre y por este giro radical secularizante de la voluntad, fundamentalmente de la voluntad, me parece. Sin duda. Y ahí también hay como un corrimiento, ¿no? De la voluntad como poder, podríamos decir así, a la voluntad técnica, ¿no? Y la tecnología, ¿no? El movimiento transhumanista un poco plantea eso, ¿no? La capacidad física de transformar o independizarnos incluso de nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿no? Es absoluta la acción técnica productiva. Claro. Es una expresión del poder que cuando está desvinculado de la inteligencia y de la afectividad, pues, como que se puede decir, rompe ahí sí que se rompe la unidad relacional del ser humano, claramente. Sí, claro, y en un contexto antropológico totalmente materialista, ¿no? Entonces, claro, hablar de ser personal o coexistencia no tiene cabida, ¿no? Sin duda, ¿no? Claro que sí. ¿Quién más quiere participar?
Sí, adelante. Marta. Hola, buenas tardes. Juan, ¿Qué tal? a mí me gustaría que respondieras la pregunta que planteaste, que si hay crecimiento en el orden trascendental. Claro. Sí, muy bien. Gracias. Yo creo que a esa respuesta podríamos responder acá medio a dúo con mi amigo Beto, que ha sido un tema que nos ha encontrado discutiéndolo muchas veces, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, ¿qué hay a nivel trascendental? Imagen de Dios, digamos. Entonces, ¿ahí qué hay para crecer? En principio nada, está todo crecido, por decirlo así, ¿no? Ya es perfecto eso, no hay potencia, porque es la semejanza de Dios, ese aspecto de Dios que particularmente nosotros somos en nuestra intimidad. ¿Cuál es el ámbito del crecimiento humano? La esencia, el ámbito de nuestras manifestaciones, nuestras potencias, ¿no? Y por eso es allí donde el ser humano claramente se manifiesta como filial, porque es necesitado de crecimiento, de asistencia, de ayuda, ¿no? Y es allí donde tiene sentido también, entonces, la paternidad. Es ahí donde necesitamos padres, ¿no? Esa ayuda. Fíjense que ahí el concepto de paternidad o de maternidad, como quieran, en genérico, digamos, es esa ayuda a crecer. ¿Qué es un padre? Alguien que ayuda a crecer a otro, ¿no? En un sentido muy amplio y análogo, ¿no? O sea, es padre, el padre biológico, pero es padre, el padre que cría, es padre, el maestro, en un sentido, insisto, analógico, un sentido distinto, el maestro que enseña al estudiante a leer y a escribir, es padre el director de una tesis, es padre un compañero más avanzado que lo introduce en un saber a un alumno menos avanzado, es padre el esposo con la esposa y es padre la esposa con el esposo, se ayudan a crecer mutuamente en aspectos distintos, el hermano mayor con el menor, o hermanos mellizos, no sé, que en algún aspecto uno es mejor y puede ayudar al otro, ¿se ve? La paternidad es el ámbito de la ayuda al crecimiento de los demás. Pero a nivel trascendental, ¿el ser humano puede ser padre? Parece ser que a ese nivel solo Dios es padre, ¿no? Pero por otro lado, Polo, si nos ceñimos a los textos polianos, Polo dice, y hemos citado aquí algún texto al comienzo de la intervención, ¿no? Polo dice que son vínculos extratemporales, y cuando dice también que nadie se puede considerar a sí mismo como ex hijo o como ex padre, dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, una vez que somos padres ya no dejamos de serlo más de nuestros hijos. O, por ejemplo, una vez fallecidos seguimos vinculados conyugalmente con mi mujer. Somos cónyuges en el cielo. El rito litúrgico católico dice hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Habría que discutir eso, ¿no? Hay ciertos vínculos que son constitutivos del ser personal de cada quien. Bueno, el primer vínculo constitutivo es el de la filiación divina. Por eso cuando no la aceptamos, no somos quien realmente somos. Somos otro. O no llegamos a ser quien tendríamos que ser, ¿no? Esa expresión también tan bonita que Juan Ferre remacha, ¿no? Más que ser, seremos, ¿no? Ahí hay algo de eso también. En eso. Bueno, pero eso por un lado, ¿no? Ese es el primer vínculo. El vínculo filial es el punto de partida de todos los demás vínculos, ¿no? Fíjate esto otro, ¿no? También se me ocurre pensar. Uno es padre como han sido padre con uno, ¿no? En la experiencia de ser padre he descubierto lo ingrato que yo he sido como hijo respecto de mis padres, digamos, ¿no? En algún sentido. Nunca podremos ser padres como Dios es padre, pero seguramente si hipotéticamente lo pudiésemos hacer, nos daríamos cuenta
qué ingratos que son sus hijos, ¿no? Sus criaturas con él, ¿no? Es un poco ese planteo. ¿Por qué? Porque esa paternidad a ese nivel trascendental, solo Dios. En fin, no te estoy dando una respuesta tajante. Sí, para mí sí, a nivel trascendental hay. Si estoy simplemente planteando las dificultades que esto trae sostener que sí lo hay o que no. Diría yo que más bien la opinión más generalizada, incluso por la tradición católica en la que se enmarcan los planteos, es que los vínculos humanos se dan a nivel esencial, ¿no es cierto? Y ahí también hay otra cosa que enriquece la discusión y que la problematiza aún más, ¿no? Nuestro amigo Beto hoy nos hacía recordar eso triádico digamos, del amor humano, ¿no? La aceptación, el don y el dar, ¿no? Y según lo dice explícitamente Polo, el don siempre es de orden esencial. ¿Habrá que rectificar o ampliar a Polo? Bueno, podría ser, quizás, ¿no? Entonces, bien. No, son partes intervinientes del problema, ¿no? Para estudiarlo a fondo. Veo que hay alguien levantando la mano. Edgar, adelante, por favor. Aló, buenas tardes. Soy Mauricio López desde Colombia. ¿Qué tal, Mauricio? Bueno, por ahora voy haciendo unas introducciones al pensamiento poliano, entonces ustedes me ilustrarán. Entonces mi pregunta es la siguiente. Sin ingresar a la revelación cristiana, sin entrar a ella, ¿cómo se descubre la persona en su trascendentalidad, que es hija, sin entrar a la revelación cristiana? Es decir, sin apelar a ella en ningún momento. Esa sería la pregunta. Pues ese es lo que hace Polo. Tratar de explicar la filiación divina sin apelar a la revelación. Sí, pero ¿dónde está el quid del asunto en Polo? Porque digamos, la coexistencia libre, amante y cognoscente, desde allí se podría plantear el ser hijo como hipótesis, digamos, como sospecha. Entonces, puedo decir, se coexiste y aquella coexistencia primaria que sería la que se asume, digamos, el co-primero, el coexistente, ese primer co, me parece que en la antropología trascendental, cuando se dice que es Dios, digamos que en ese momento se apela, digamos, es una sospecha o se apela a la fe, ¿sí? Porque la búsqueda, digamos, se busca la réplica, se busca, y es, digamos, la búsqueda la búsqueda como libertad, pues ahí estamos, en la búsqueda. Me parece que cuando ya se dice, y se puede asumir en la búsqueda que a quien busco es, digámoslo, es trascendental a mí, en mí, es trascendental a mí, pero cuando digo hay la experiencia de que ese quien busco es Dios, digamos que ahí ya me salí de la antropología trascendental y por lo tanto apelar a asumir que soy hijo, creo yo que, por eso es lo que quisiera conversar, creo que ya que ahí ya hay una apelación a la revelación cristiana y la antropología trascendental, por lo tanto no podría decir, no podría afirmar desde la experiencia trascendental que soy hijo, simplemente lo puede dejar como sospecha, pero no lo podría afirmar. Esa es la pregunta. Bueno, lo primero se me ocurre decir, y aquí por favor todos los presentes pueden participar,
Lo que se me ocurre es que la noción de creación es una categoría filosófica de la cual se puede reflexionar. Es muy bueno reflexionar sobre la noción de creación, ¿no? Primera cosa, ¿no? Después la cuestión de la sospecha. Es decir, entiendo quizás, Mauricio, que lo que quieres decir es, bueno, una posibilidad de mi origen es que soy creado, no que sospecho que soy creado, ¿no? Bueno, es una opción razonable. Por lo menos tan razonable como que existo por la azarosidad de la evolución, supongamos, digamos, ¿no? Pero por otro lado, la certeza es un poco difícil tenerla en el ámbito de la filosofía, porque entiendo que cuando tú dices certeza te refieres a una certeza empírica. No sé qué tipo de... Por otro lado... No tanto, no certeza empírica, digamos, llamaría la experiencia, si se puede decir así, ¿sí? La experiencia, digamos, el conocer personal, justamente, el conocer personal. Entonces, la sabiduría como hábito con el que puedo conocer de mí, ¿sí? Sí. Entonces, esa experiencia sabia de mí, ¿sí? Entonces, esa experiencia sabia de mí, mi pregunta es, esa experiencia de mí no, digamos, no me parece que exprese que sea hijo. Me faltaba un elemento de decir, me faltaba decir una cosa, espérate, Mauricio. La tercera cosa es que asumir o, digamos, buscar esa dependencia de la deidad no necesariamente nos está en el ámbito de la teología, y mucho menos de la teología católica, necesariamente. Dios, ¿cómo se define en el ámbito de la filosofía? Es un ser espiritual, infinitamente perfecto, del cual dependen todas las cosas, incluso nosotros, los seres humanos. No, ahí no hay una definición de un Dios trinitario, ¿no? Eso no aparece, ¿no? De manera que apelar siempre en el campo de la filosofía a un Dios no necesariamente nos instala en otro campo que no es el filosófico. Hay que hacer la distinción entre la teología filosófica y la teología revelada, o la sagrada teología para los católicos, así se llama, ¿no? Yo creo que son esas tres cosas. El concepto de creación no es un concepto exclusivamente teológico, ¿no? Segunda idea, cuestión de certeza, ¿no? La certeza en el ámbito filosófico, bueno, habría que aclarar a qué nos referimos con certeza, si certeza en el sentido más cartesiano, ¿no? Como las ideas claras y distintas, o certezas que es consecuencia de la evidencia de la comprobación empírica o de la experimentación. Claramente entiendo que no, que va por ahí, ¿no? La cosa. Y tercera idea, el concepto de Dios. Si hay algo de lo que no podemos negar es que nosotros existimos. Ahora, que nosotros existimos porque hay un ser superior que nos ha creado, nos parece algo razonable. Incluso más razonable que otras opciones en el muestrario de opciones que aparecen en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? No sé si es eso lo que tú estás preguntando. No sé si va por ahí. Si alguien quiere hacer alguna participación, adelante. Beto, ¿levantabas la mano? Estás muteado. Beto, estás con el micrófono cerrado. Perdóname. No sé si hay otros dos que tienen la mano alzada. No sé si quieren comentar sobre el comentario de Mauricio o sobre ampliar a otra temática. Me voy a permitir hablar. Yo lo que te diría, Mauricio, es, bueno, no sé si conoces el texto de El hombre como hijo, pero es un texto que lleva la ruta precisamente que tú estás preguntando. Si no lo conoces, ese es el camino, ese texto. Ahora bien, me parece que el quid está en que Polo descubre o pone énfasis, concentra la atención en la persona humana como acto de ser. Entonces, ahí es donde radica la filiación.
si no se descubre a la persona como acto de ser, entonces cuesta trabajo armar filosóficamente el asunto, ¿no? Porque si al margen del acto de ser personal, la filiación lleva a otros derroteros. La filiación termina siendo una filiación en coordenadas de humanidad, ¿no? En cambio, la noción de acto de ser, Polo, ¿cómo define el acto de ser al distinguirlo del acto de ser del universo? Que no es hijo. Sí, Lo correcto. define como coser o como coexistencia. Entonces, si uno concentra la atención en la noción de coexistencia y se hace cargo de ella, ya entró a las coordenadas de la afiliación, no como la afiliación cristiana, que es más rica, más bella, vamos a llamar, no sé si más bella, pero sí es más bella, pero sí en coordenadas filosóficas, si uno entiende la noción de coexistencia, se ha hecho cargo, ha caído en la cuenta de que es hijo en el ámbito de la existencia. O sea que la existencia no viene de la humanidad, sino que alguien tuvo que intervenir y ese tuvo que haber sido un ser más radical que yo, o trascendente, o como le quieras llamar, que intervino creativamente. Por eso Polo dirá, cuando hablará de la historia, dirá que es un discontinuo de comienzos libres, ¿no? O sea, la historia vuelve a empezar de nuevo porque Dios está interviniendo incesantemente en la historia. Ok, gracias. Beto, ahora que estás aquí en la intervención y antes de dar la palabra a las otras personas, sí quisiera escuchar tu apreciación sobre la pregunta de Marta y que planteó Juan en su primera intervención sobre si se puede crecer a nivel trascendental, porque eso implicaría que en cuanto a don, no solamente se crece esencialmente, sino que si decimos que se puede crecer de manera trascendental, entonces habría que de algún modo rectificar a Polo en el crecimiento y la donación, no solo en nivel esencial, sino en nivel trascendental. Entonces sí quisiera escuchar tu planteamiento al respecto de esa pregunta de si se puede crecer a nivel trascendental. Bueno, es una discusión es muy importante, es una discusión súper importante, ¿no? Yo pienso, estoy muy claro que sí. Pero me voy a permitir compartirles un texto de Polo que yo creo que es taxativo. Lo que pasa es que es un texto inédito. Entonces, díganme ahí si se ve. Aún no, Beto. Aún no. Ahora yo no sé aquí por qué no se ve. Debería de verse. Es que el texto es súper contundente, es un texto pero no quiero obedecer esto. A ver, si no lo consigo se los leo, obviamente. Léelo. Es que es un texto largo y no hay como verlo. ¿Sabes que no me aparecen las pantallas a compartir? Vamos a ver si aquí. Sería Ahí William que lo pases a moderador. Muy seguramente ahí que están Beto viendo. no está de moderada ya. ¿Qué están viendo ahí? Ahí no estamos viendo el texto, pero estás ahí como en el centro de la pantalla. Es que es un texto súper bonito para una tertulia como esta, me parece. Vamos a ver si lo consigo. Es que es un PDF, pero extrañamente no me aparece. Javier, no sé si tienes permiso de anfitrión, quizás sea eso. Sí tengo. William me acaba de dar. Ok. A ver, vamos a ver si ahora lo consigo. Si ya en esta no puedo, renunciamos.
Pues no puedo. ¿Quieres? No, ya lo conseguí, perdónenme. Ahí está. Es que estaba Muy más bien. abajo. No sé si están viendo ahí ese texto. Aún no. Sí, yo sí. Sí, Ah, ya sí. lo vemos. Ahora sí. Sí, ya se puede ver. Esto es un PDF de un librito que publiqué hace poco. Y entonces ahí cito esto porque es un inédito. Y esta es la citación. Es un poco extensa, pero me voy a permitir leerla porque para mí es súper ilustrativa. Son 2 párrafos. Dice, el punto de partida, esto es un texto de antropologías insuficientes Sí. y antropología trascendental, ¿no? Que pues, está muy en las coordenadas de lo que acabas de comentar, Juan, ¿no? De cómo pues se vienen en los últimos siglos unas antropologías que Polo le llama insuficientes y la antropología trascendental. Entonces, ese texto dice lo siguiente: el punto de partida de una antropología trascendental puede ser la renuncia, el descarte de la noción de totalidad, ¿no? Aquí está haciendo referencia a Hegel, sin duda. En alguna de las ideas que a veces hemos manejado, que es la noción de crecimiento, se puede ver seguramente este rechazo de la totalidad, porque el crecimiento y la totalidad tampoco son compatibles. La totalidad sería la detención del crecimiento. Esto es muy interesante. Esta sentencia es muy poderosa. La totalidad sería la detención del crecimiento. Pero si la vida es creciente y en Dios no es que crezca en proceso, pero Dios es el crecimiento originario absoluto, es la eternidad siempre viva, la eternidad siempre rebrotante, la eternidad siempre joven, entre paréntesis, como le llaman los padres de la iglesia, pues en Dios es donde está el crecimiento trascendental. Un crecimiento que no implica un crecer respecto de algo más pequeño. No implica un desarrollo, pero es el hipercrecimiento. Hay que verlo más por esa línea. Un acto rebosante que no tiene nada que alcanzar, por así decirlo, como no poseído. Aunque la noción de posesión tampoco es exactamente divina. Hay que cambiar un poco las coordenadas y ver a Dios como un acto puro, que es verlo como crecimiento originario. Un Dios estabilizado estáticamente como un todo, a mí no me resulta muy claro. En fin, naturalmente habrá que esperar. Si Dios tiene misericordia de uno, a la visión beatífica. Entonces, uno podrá decir las cosas con un poco más de seguridad. Se nota que Polo lo dice claramente, pero también no habla con contundencia, ¿no? Ahora no, yo no acabo de casar este asunto. El ser espiritual es viviente, y si es viviente, debe ser creciente. ¿Cuáles son los tipos de crecimiento del ser espiritual que es el hombre? Ser espiritual con cuerpo. Ese es uno de los grandes asuntos de la antropología. Tengo un pequeño artículo, una conferencia que se llama La libertad posible, que apareció en nuestro tiempo hace años, donde decía que la libertad es creciente, que hay un crecimiento en la libertad, que la libertad no es un dato fijo. No tenemos una cantidad de libertad, una dosis de libertad y nada más. Porque entonces, si en algún otro sentido progresamos, nuestra libertad, esto es muy interesante, nuestra libertad quedaría detrás, superada. Es decir, para que la libertad sea siempre libertad, es menester que sea creciente y que no pueda echarle la zancadilla ningún tipo de despliegue del progreso histórico, del progreso tecnológico, ni nada. Evidentemente, aquí hay otro punto de vista. Es una orientación que surge de la destotalización. De decir, la noción de todo no es trascendental. Es una noción de la que un metafísico y un antropólogo trascendental tienen que librarse. Excelente. Sí, yo creo que, perdón, creo que es un texto, pues obviamente es un texto inédito, por algo es inédito, está por publicarse, y
pero a mí me parece que efectivamente, me parece que Polo está haciendo, no estás siguiendo adecuadamente la tradición de la noción de crecimiento, porque la noción de crecimiento está en coordenadas de acto y potencia, pero Polo lo que está proponiendo es una ampliación de la noción de crecimiento, que si bien no corresponde con la tradición, yo creo que es válida. Es una noción de crecimiento de acto a más acto. Es decir, yo diría en la lógica del don. Es decir, uno es además de lo que es. O más aún, Polo lo desarrolla así, además del además. Es decir, que además sea. Es decir, que su ser está siendo en coexistencia con el origen, lo cual lo hace rebosante en su propio ser, ¿no? Es decir, que una de sus características es que está abierto a ser, a reformularse en el ser, ¿no? Es un ser abierto. A mí, Beto, me parece que ese planteo, ahí Marta está levantando la mano, me parece el texto es muy bonito, efectivamente, da mucho para pensar. Me parece que Polo se enfrenta a problemas nuevos porque plantea cosas de fondo que son nuevas, digamos, o ampliadas, ¿sí? El texto se centra más en lo trascendental divino que en lo trascendental humano, pero no evita hablar del nivel trascendental en el hombre, y se centra en el trascendental libertad, ¿no? Claro, en el trascendental libertad, porque sería como incoherente afirmar que, claro, pues si no nos instalamos en el esquema acto-potencia, y es el mismo Paul que dice, el ser humano es además, ¿no? Entonces no puede ser un acto que tiene ciertas potencialidades, digamos, es coherente consigo mismo, pero casi que se percibe, no sé qué piensan ustedes, se percibe la idea de que él quiere que a nivel trascendental haya crecimiento, pero no alcanza a encontrar una explicación. Sí, efectivamente, lo que dice es que le hace más sentido una cosa que la otra, pero no consigue una argumentación suficiente, y cosa que también es coherente porque pues está abriendo paso al misterio, ¿no? Es decir, no consigo agarrar a Dios, sino que lo que me hace más sentido es este camino que este otro. Sí, buenísimo. Qué buen aporte, Beto. Demos la palabra al que quiera. Adelante, por favor. Jorge tenía la mano levantada hace rato. Vamos. Jorge, por favor, prendes tu micrófono. Buenas tardes, yo soy Jorge, tengo 19 años y soy de Perú. Y gracias a Alberto por la referencia y al doctor Juan por esta bonita tertulia. Bueno, yo tenía una pregunta, ¿no? También recién me estoy introduciendo en textos de don Leonardo, y justamente en el tema que están tratando del crecimiento, ¿no? Y de ayudar a crecer, yo tenía la pregunta de que estaba leyendo un texto que me proporcionó don Alberto sobre la teoría antropológica del juego, ¿no? Se llama. Es un texto, y mi pregunta es la siguiente. Dice que, por ejemplo, la libertad, o el hombre, o la persona como libertad, cuando renuncia a destinarse, o sea, a Dios como el origen, entonces surge lo que es la crisis antropológica, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Pobremente, de que también es una manifestación de que la persona manifiesta su esencia, ¿no? Y hablando en términos de acto de ser esencia, y lo que él se proyecta es lo deficiente, ¿no? Lo que tiene capacidad de crecer, y no ve la persona, ¿no? Entonces ese renunciar a destinarse implica también desconocer o de saber que la persona no sabe que puede crecer, ¿no? Y entonces ahí surge, por ejemplo, el endiosamiento, ¿no? De que, así como Feuerbach, de decir que pues no veo a Dios por ninguna parte, entonces yo me voy a ser Dios. Entonces, eso implica un detenimiento, ¿no? Del ser personal, que no crece
pues porque ya lo tiene todo, ¿no? Piensa que ya lo tienen todo. Entonces, y mi pregunta es cómo poder hacer saber a las personas, ¿no? Sobre todo de que están llamadas a crecer y de que no hay detenimiento, ¿no? Porque somos un acto de ser, y como lo decía don Alberto, que crece en acto, ¿no? Que de acto a más acto, de además, ¿no? Y él lo mencionaba y decía que nosotros, el además significa pues no acabar de ser, es decir, un crecimiento que no se detiene. Leyendo también Teoría del Conocimiento, él hablaba acerca de la inteligencia y decía pues que este es como el axioma de la infinitud, que pues la inteligencia sigue creciendo, ¿no? En ese plano. Entonces, esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muy bueno el planteo. Beto, es tuyo. Bueno, no, aquí el que está sirviendo a la mesa es Juan, pero no me quedó clara tu pregunta, Jorge, discúlpame. O sea, entendí el desarrollo, pero... O sea, discúlpenme, don Alberto, o sea, creo que no fui claro. ¿Cómo hacerle saber a las personas? ¿Cómo hacerle saber a las personas, mayormente las que tienen pues el yo por los aires, de que no es suficiente quedarse ahí, ¿no? Sino subir de nivel? ¿Cómo hacerles saber que se puede crecer y cómo se crece, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, ya porque Juan me dio la palabra, pero esto... a mí me parece que el asunto está en... Yo abuso un poco de esta noción poliana, me gusta abusar de ella, sobre todo pedagógicamente, que es la noción de transparencia. El ser personal es una luz transparente. Y entonces, lo que hay que hacer es un reto existencial, ¿no? El asunto es muy gordo, pero lo que hay que conseguir es deshacerse de uno mismo, es decir, dejar que el yo crezca, pero al margen de uno mismo, ¿no? Esto lo desarrolló mucho mejor Juanfer en la tertulia pasada sobre el cuidado de sí, ¿no? Pero me parece que está en transparentarse, ¿no? El yo que está transparente es el que abre paso al ser personal. De tal modo que hay un descubrimiento en las últimas décadas, siglos, que es la construcción, el desarrollo, el fortalecimiento del yo. Y eso puede ser muy nocivo, pero también es muy positivo, ¿no? Es muy positivo el crecimiento de la singularidad, sobre todo si es en coordenadas de transparencia. Es decir, si uno no se aferra al yo, sino que el yo es un grandón, como lo es toda la esencia humana, ¿no? Entonces, hacer crecer la esencia humana es muy importante, hay que hacerla crecer. Yo en ese sentido, y ya que me lo pusiste en la mesa, no estoy del todo de acuerdo en cómo lo presentó Juanfer, no diría, no estoy un poco de acuerdo con Juanfer, que es mi maestro, sin duda, sino en cómo lo presentó. Y me parece que el modo en el que lo presentó podría sugerir que el crecimiento de la personalidad, el desarrollo de la psicología y el bordaje del yo, pues hay que olvidarse de él. Y a mí me parece que un modo de plantearlo mejor, siguiendo la línea de Juanfer, es que es un asunto, el asunto hay que discernirlo desde la propia intimidad, porque cualquiera que tiene familia, por ejemplo, sabe que no es soportable un estilo de vida pues deshumanizado, ¿no? ¿Cómo se agradece un estilo de vida en la familia, una familia humanizada o un trabajo humanizado? ¿Cómo se agradece, no? Entonces, Juanfer lo que dice es no perdamos el tiempo en eso, pero más que no perder el tiempo,
porque eso sonaría como un estilo de vida como espiritualizado de un modo desencarnado. Más bien yo lo que sugeriría es que hay que descubrir en la intimidad el don de la esencia. Y el don de la esencia en unas coordenadas muy concretas, ¿no? Porque estudiar, pues esto es claro en el crecimiento de los niños, ¿no? O sea, que a mí no me cuente Juanfer, yo que tengo un niño de 2 años, o que no me cuente cualquiera, que al niño no hay que educarlo, ¿no? Porque entonces se cae en espontaneidad. No, al niño hay que exigirle, hay que educarlo, hay que acompañarlo y hay que llevarlo de la mano, porque si no se va a hacer un salvaje. Es decir, si uno solo lo deja en una libertad, la libertad es referenciada, es de ayuda, ¿no? Dios nos ayuda y nosotros nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Entonces, si uno deja al niño, ahí se va, el niño se hace un salvajito. Y eso lo deja indispuesto para el amor, para la vida, para la actividad del ser personal, ¿no? Entonces, es un juego a 2 bandas donde el liderazgo lo lleva a la intimidad, y entonces uno tiene que estar en coordenadas de saber si compensa o no detenerme tanto en la psique, vamos a llamarle así, en la esencia, o no. A veces sí compensa, a veces compensa mucho. Por ejemplo, en un niño hay que detenerse mucho, porque si no el tipo quedará un tipo muy raro, ¿no? Aunque tenga un corazón abiertísimo, cosa que sin duda es lo importante, pero el corazón se da, en ese sentido sí estoy de acuerdo con Polo, el don tiene una dimensión fuertemente esencial, ¿no? Sin duda. Muy buena respuesta. Sí, esa distinción entre que una persona logre, un poco porque me parece que aquí Jorge nos preguntaba cómo ayudar a otras personas para que descubran que su yo no es su ser personal, digamos, ¿no? ¿Cómo ayudar a crecer? ¿Cómo ayudar a crecer? Es eso, no es ni más ni menos que eso. Claro, entonces, porque si no es como conformarse con menos de lo que uno es. Ahí está el punto. Es quedarse pensando que eso que uno tiene a disposición, eso es uno, digamos, ¿no? Por ahí va un poco el planteo. No quiero agregar más nada porque me parece que Beto lo ha dicho todo muy bien. Yo no estoy al margen de lo que tengo. Eso es. Sí, no cabe esa realidad. La además, dualidad es verdadera dualidad, ¿no? Eso es. Sí. Y disculpe, justamente eso es lo que decía, que la persona es irreductible a sus potencias, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, su inteligencia, su voluntad, sino es algo más, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, porque yo soy muy inteligente, bueno, pero eso es algo de lo que yo dispongo y que lo he desarrollado, incluso a veces porque tengo una habilidad que Dios me ha dado desde que me ha creado, ¿no? Y no es mérito mío, sino soy hijo de mí mismo, digamos, ¿no? Creo que eso que yo soy capaz de hacer, pues, es gracias solo, única y exclusivamente a mí, digamos, ¿no? Y la cosa es más profunda, ¿no? Bien, buenísimo, muy interesante esto último. Muchas gracias. Yo añadiría no desesperar con respecto a mí, que lo hablábamos, es el tema central, porque cuando se desespera en esa búsqueda, en el ámbito trascendental, en esa búsqueda de réplica, pues la pretensión de sí está al acecho y nos podemos conformar con ello. Y no desesperar con respecto a los demás, que también lo veíamos, alguien hacía una pregunta sobre ese tema, de cómo ayudarle a los demás también, parecía la pregunta de Jorge, y a veces queremos nosotros guiar a las personas por donde nosotros queremos y no se nos puede escapar que estamos como padres de familia, como profesores, como empresarios, estamos ayudando a dirigir libertades, es decir, que en cierta medida tenemos potestad, pero radicalmente no la tenemos, y ahí vale la pena no desesperar, porque todo se dará a su tiempo y dependiendo de la aceptación del otro. Marta tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Pues yo quisiera volver
al tema polémico del crecimiento trascendental. Y nada más, pues mi intuición es, por un lado, que quizás se puede usar el término despliegue, que de hecho lo usa Polo en este mismo texto que nos presentó Beto, y que, pues, no sé, porque no sabría si ya me estoy moviendo en el plano teológico, aunque creo que no, pero puedo pensar ese crecimiento, ese despliegue, actuando en sinergia con quien me acompaña. O sea, viviendo en sinergia. No sé si me expliqué. Sin duda que si hay posibilidad de crecimiento a nivel personal o no lo hay, los otros juegan un papel, las otras personas humanas y divinas juegan un papel radical, ¿no? Fundamental. Ya, ¿no? Un poco para salirnos de la discusión quizás un poco erudita en el sentido de tratar de llevarlo al plano más existencial, ¿no? Los otros, para mi crecimiento, y yo para el crecimiento de los otros, somos muy relevantes, ¿no? El ser humano, por su condición filial, necesita de los otros, sean esos otros otras personas humanas o personas divinas, ¿no? O personas angélicas. Incluso el vínculo con los seres no humanos, ¿no? Es relevante. La esencia, como hoy hace un rato decía Beto, ¿no? Para el que está creciendo o el que está empezando a crecer, ese es su campo de juego, ¿no? Su arena del día a día, ¿no? De manera que ya sea intermediado por Dios, por el Creador, o ya sea directamente el vínculo esencial o más radical entre personas creadas, los demás juegan un papel relevante en mi además, en mi ademasiar, digamos, ¿no es cierto? Sin duda. Muy bien. ¿Quién más? Ya estamos Perdón, Bueno. me parece, Juan, que Sí, ya estamos casi la noción a de punto. Marta, la noción de un microcomentario. despliegue. Me parece que la noción de no es adecuada, pienso yo. Diría que está más en las coordenadas de acto y potencia. Diría que Polo utiliza más bien elevación. Ese es el término al que acude. Porque más que un despliegue es una novedad, ¿no? Una elevación que es más allá de mí. Muy buena observación. William. Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan, por tu tiempo y el tema que has preparado para esta tertulia. También gracias a todos los asistentes. También sé que ya se está haciendo tarde en Argentina y es la hora de comer y la familia está esperando. Entonces, no tomamos más tiempo. Cordialmente invitados a nuestra siguiente tertulia, la última tertulia de esta serie de 4 tertulias sobre el futuro que nos esperan, donde nos acompañará Beto Vargas. Entonces, cordialmente invitados, les agradezco mucho, que tengan buena tarde y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias a todos.